En esta segunda parte de la clase de neoplasias vamos a ver las diferencias entre las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Entonces, en esta clase lo que vamos a hacer es marcar las diferencias entre las neoplasias benignas y las neoplasias malignas. Estamos de acuerdo en que cuando una neoplasia es benigna, lo es porque sus características microscópicas y macroscópicas se consideran de alguna forma relativamente inocentes, y entonces eso significa que la neoplasia se va a mantener localizada, que es susceptible de ser extirpada quirúrgicamente de forma local, que no se va a diseminar a otras localizaciones, que es lo que distingue a una neoplasia benigna de una neoplasia maligna. Entonces, las neoplasias benignas tienen mejor pronóstico y el paciente puede sobrevivir. Después, en cada tipo de neoplasia benigna, vamos a ver que cada caso es particular, porque si yo estoy hablando de una neoplasia benigna, pero que está ubicada a nivel cerebral y que crece, expande, comprime las estructuras adyacentes y entonces conforme va creciendo el paciente no puede hablar, no puede caminar y a lo mejor la neoplasia no se puede extirpar, entonces estamos hablando de una neoplasia benigna, pero que por su localización y por su forma de crecimiento al paciente le está limitando la vida, por ejemplo. En cambio, cuando hablamos de neoplasias malignas, que ya dijimos que son sinónimo de cáncer, hablamos de una neoplasia que infiltra, que invade los tejidos, que los destruye en su crecimiento. Entonces, cuando nosotros nos referimos a las características que diferencian a las neoplasias benignas de las neoplasias malignas, nos referimos a estas cuatro características. La diferenciación de las células del parénquima, que ahora vamos a explicar en detalle, el ritmo y la forma de crecimiento, porque las neoplasias benignas y las malignas crecen con distinto ritmo y forma. Y por último, a la capacidad de dar metástasis. La capacidad de dar metástasis es exclusiva de las neoplasias malignas y es lo que diferencia básicamente una neoplasia benigna de una neoplasia maligna. Las neoplasias malignas pueden dar metástasis y las neoplasias benignas no. Entonces, la primera gran característica que distingue a las neoplasias malignas y benignas es la diferenciación. ¿Qué significa diferenciación? El concepto de diferenciación corresponde al grado en que las células del parénquima de la neoplasia se asemejan, se parecen a las células normales correspondientes. Entonces, cuanto más la célula parenquimatosa neoplásica se parezca a la célula del tejido que le corresponde, que le dio origen, es más diferenciada o está bien diferenciada. Cuanto más se aleja de esa capacidad de asemejarse a la célula que le dio origen, es menos diferenciada, y cuanto menos diferenciada es, hablamos de anaplasia. Entonces, en líneas generales, las neoplasias benignas todas son bien diferenciadas. ¿Por qué? Porque se parecen al tejido que les dio origen. El hecho de que sean bien diferenciadas significa que son muy parecidas a la célula que le dio origen, tienen pocas mitosis, las mitosis son normales. Entonces acá lo que están viendo es una microfotografía donde ven a la izquierda tejido adiposo. Este ejemplo ya lo vimos en el primer bloque de la clase, y ven esas células que son adipocitos, esas células que semejan células en anillo de sello, y a la derecha ven un lipoma, una neoplasia benigna que se origina en tejido adiposo, de origen de tejido adiposo. Entonces ven que las células son muy similares entre sí. Las células son similares entre sí en la neoplasia y además son muy similares a las células del tejido de donde se originaron. Eso significa bien diferenciadas. Entonces, repito, las neoplasias benignas son bien diferenciadas. En este cuadro, a la derecha, en cambio, ven los distintos tipos de diferenciación que se pueden presentar en una neoplasia maligna. La neoplasia maligna puede ser bien diferenciada, moderadamente diferenciada o poco diferenciada, y cuanto menos diferenciada sea la neoplasia, hablamos de anaplasia. Cuando hablamos de anaplasia, hablamos de que hay ausencia de diferenciación. Entonces, prácticamente las células no se pueden reconocer, no se puede reconocer de qué tejido se originaron. Entonces, tenemos en claro que las neoplasias benignas son bien diferenciadas y las malignas pueden ser bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas o poco diferenciadas. Dependiendo del grado de diferenciación de la neoplasia maligna, cambia el pronóstico para ese paciente, porque cuanto más indiferenciada se hace la neoplasia,
más cantidad de mutaciones adquirió en esa fase de progresión y más capacidades o ventajas de crecimiento tiene ese cáncer. Cuando hablamos de una neoplasia poco diferenciada, cuando hablamos del concepto de anaplasia, esos cambios morfológicos que van sufriendo esas células pueden ser de distintos tipos. Por ejemplo, si hablamos de pleomorfismo, ¿sí? Distintos tipos de formas, pleos es varios y morfos es forma. El pleomorfismo se puede dar a nivel celular o a nivel nuclear, entonces puede haber variación tanto en la forma como en el tamaño de la célula o del núcleo de la célula. Cuando hablamos de cambios en la morfología del núcleo, podemos hablar de que existan núcleos hipercromáticos, ¿sí? Que toman más la hematoxilina porque hay más cromatina, porque hay más síntesis de ADN, que los núcleos sean más grandes, que haya una pérdida en la relación núcleo-citoplasma. Normalmente la relación núcleo-citoplasma es 1:1, pero normalmente la relación núcleo-citoplasma es 1:4, pero en las neoplasias puede aumentar tanto el tamaño del núcleo que entonces la relación núcleo-citoplasma pasa a ser 1:1. Prácticamente el mismo tamaño de todo el citoplasma ocupa el núcleo. Con respecto a las mitosis, puede haber un aumento en el número de mitosis o además puede haber mitosis atípicas con distintos tipos de usos, con distintas polaridades, cuatripolares o con múltiples polos de mitosis. Y por otra parte pueden aparecer monstruosidades celulares, células que no van a poder ir a la mitosis porque ya tienen tantas aberraciones a nivel del núcleo y del citoplasma que directamente no van a poder proliferar. Y otro cambio es la pérdida en la polaridad de los núcleos de las células. Vamos a ver el concepto de diferenciación, pero con ejemplos, en varias microfotografías. Lo que estamos viendo arriba a la izquierda es un epitelio normal de la mucosa bucal. Y lo vamos a comparar a ese epitelio normal con la neoplasia benigna de epitelio de revestimiento, que es el papiloma, y con la neoplasia maligna de epitelio de revestimiento, que es el carcinoma de células escamosas. Entonces, en la primera microfotografía, arriba a la izquierda, ustedes ven ese epitelio normal. Recuerden que los epitelios proliferan a expensas de las células del estrato basal y se diferencian desde el estrato basal hacia la superficie. Entonces, en la microfotografía, arriba a la derecha, estamos viendo un papiloma, entonces una neoplasia benigna de epitelio de revestimiento. Ustedes se fijan, están viendo cómo la neoplasia va proliferando. Yo con la flecha les estoy marcando lo que sería el estrato basal. ¿Por qué? Porque ese estrato basal está bien marcado con la cromatina, hay mucha proliferación celular, está proliferando de una forma semejante a como prolifera el epitelio normal. Y de ahí hacia la superficie, la neoplasia las células se van diferenciando. Entonces la neoplasia está copiando lo que haría un epitelio normalmente. Si yo pudiera ver esta microfotografía en mayor aumento, vería que las células son todas semejantes, son similares entre sí y son muy parecidas al epitelio normal. En cambio, en las dos microfotografías que están viendo abajo, están viendo dos carcinomas de células escamosas distintos. El de la izquierda está bien diferenciado, el de la derecha está indiferenciado. ¿Por qué? Porque yo les dije que las neoplasias benignas siempre son diferenciadas y las malignas pueden tener distintos grados de diferenciación. Entonces, en la microfotografía abajo a la izquierda estamos viendo un carcinoma de células escamosas bien diferenciado. Lo que estamos viendo es una neoplasia maligna, tiene mal pronóstico, va a ser capaz de dar metástasis, pero al estar bien diferenciado, el pronóstico es un poco mejor que si fuera indiferenciado porque es un poco menos agresivo, porque a lo mejor la tasa de crecimiento es más lenta y lo que indica que es bien diferenciado es la presencia de pocas mitosis, que las mitosis no sean en su mayoría atípicas, que pueda formar perlas córneas, porque si puede formar perlas córneas significa que conserva de alguna manera la célula, la función del tejido que le dio origen. ¿Cuál es la función de la célula epitelial? Diferenciarse para formar queratina. Entonces, si el carcinoma de células escamosas está bien diferenciado, muestra que puede formar queratina, dentro de todo se parece a las células que le dieron origen. Si lo pudiéramos ver a mayor aumento, veríamos que hay poco pleomorfismo celular, hay poca alteración de la relación núcleo-citoplasma, tal vez no hay tantas mitosis atípicas,
Y entonces estamos definiendo a una neoplasia maligna, pero bien diferenciada. En cambio, en la microfotografía de la derecha estamos viendo otro carcinoma de células escamosas, pero en este caso muy indiferenciado. Si ustedes se fijan, ya no está logrando formar cordones que cada cordón intente copiar la morfología de un epitelio con su estrato basal y su intento de diferenciación y de formar una perla córnea. Prácticamente todas las células son distintas entre sí, ninguna conserva la relación núcleo-citoplasma, hay muchas atipías, hay mucho pleomorfismo celular. Si lo pudiéramos ver a mayor aumento, veríamos muchas mitosis y muchas mitosis atípicas. ¿Por qué? Porque es una neoplasia maligna muy indiferenciada. Otro ejemplo de grados de diferenciación. Estamos viendo a la izquierda tejido adiposo, esas células en anillo de sello, todas similares entre sí. Y a la derecha vemos, a la derecha arriba, un lipoma. Entonces estamos viendo una neoplasia benigna que se origina en tejido adiposo. Y abajo a la derecha vemos un liposarcoma, una neoplasia maligna de tejido adiposo. Si ustedes se fijan, la neoplasia benigna está bien diferenciada, las células son semejantes entre sí y semejantes a las células del tejido de origen, y en cambio en el liposarcoma, como además es un liposarcoma muy indiferenciado, si ustedes se fijan, ninguna célula es semejante entre sí, algunas tienen un citoplasma más grande, un citoplasma más chico, los núcleos no son semejantes entre sí, y además, si lo pudiéramos ver a mayor aumento, veríamos distintos tipos o grados de pleomorfismo en cada una de las células. Ahora vamos a hablar de cómo se diferencian las neoplasias benignas y las neoplasias malignas respecto del ritmo de crecimiento de cada una. Comparativamente, las neoplasias malignas crecen más rápido en el tiempo comparándolas con las neoplasias benignas. ¿Por qué? Porque las neoplasias malignas tienen más cantidad de mutaciones que les proveen ventajas de crecimiento. Entonces, proliferan más rápido y crecen más rápido, tienen un ritmo de crecimiento más rápido. Vamos a describir la diferencia en la forma de crecimiento entre una neoplasia benigna y una neoplasia maligna. Las neoplasias benignas tienen un tipo de crecimiento que se denomina nodular. Es decir, son masas expansivas que no infiltran los tejidos sanos adyacentes, no los invaden, por el contrario, en su crecimiento van expandiendo el tejido adyacente sano mientras van proliferando. Esto permite que cuando se hace una cirugía sea más fácil la enucleación quirúrgica, y por otra parte, las neoplasias benignas pueden tener una cápsula de tejido conectivo, no tener cápsula, o tener una pseudocápsula. Esto lo vemos bien en la siguiente diapositiva. Entonces, en esta imagen estamos viendo un ejemplo de una neoplasia benigna, tanto macroscópica como microscópicamente. La flecha está señalando abajo a la izquierda un leiomioma en útero. La segunda flecha señala un leiomioma un poco más pequeño en la pared del útero. Y en las microfotografías de la derecha vemos arriba, menor aumento, la masa nodular, que es la neoplasia, y todo ese tejido conectivo alrededor, que estamos viendo mejor en la microfotografía abajo a la derecha con la flecha, es lo que corresponde a la pseudocápsula de este tumor, que de alguna manera forma un plano de clivaje que la separa del resto del tejido sano. De cualquier manera, por más que la neoplasia benigna no tuviera cápsula o no tuviera pseudocápsula, igualmente no infiltra los tejidos y no los invade. En estas imágenes estamos viendo neoplasias benignas con presencia de cápsula, como vemos en esta primera imagen a la izquierda, arriba. Acá estamos viendo la cápsula de tejido conectivo que rodea esta neoplasia, que es un fibroadenoma. En la imagen abajo a la izquierda estamos viendo un nevo, y entonces en toda esta zona donde se presenta la neoplasia, más adelante vamos a ver lo que es un nevo, y ven que no tiene cápsula. Y las dos imágenes de la derecha
corresponden a imágenes que ya vimos del leiomioma, donde estamos viendo a menor aumento la pseudocápsula y a mayor aumento la pseudocápsula de la neoplasia. El crecimiento de las neoplasias malignas es infiltrante. El cáncer infiltra, invade los tejidos, destruye los tejidos sanos adyacentes. No hay un plano de separación entre la neoplasia maligna que va creciendo e infiltrando y el tejido adyacente sano. Por eso cuando se hacen las cirugías la resección se tiene que hacer con margen de seguridad. Es justamente el concepto de la palabra cáncer, ese crecimiento invasivo, esas patas de cangrejo que se van metiendo en el tejido sano. Ustedes acá están viendo dos macroscopías. A la izquierda un carcinoma de pulmón, a la derecha un adenocarcinoma de colon. Entonces, en la imagen de la derecha ustedes pueden ver todas las zonas donde la neoplasia va infiltrando, las que se pueden ver macroscópicamente, porque si yo esto lo viera microscópicamente vería muchas más zonas invadidas por la neoplasia. En la segunda macroscopía, la de la derecha, más o menos estuve tratando de mostrar ese colon está cortado, esas serían las paredes sanas del colon, sanas, las paredes sanas antes de la neoplasia, cortadas en forma longitudinal, es como si estuviera viendo un corte longitudinal, y entonces, si se fijan, toda esa masa está ocluyendo, ocupando la luz del colon, y de alguna manera ustedes piensen que es un adenocarcinoma de colon. Entonces la neoplasia se inició en el epitelio glandular de la pared del intestino y entonces creció hacia la luz del intestino. Si se fijan bien, esa neoplasia ocluyó la totalidad de la luz del intestino y por otra parte creció hacia el tejido conectivo y hacia el tejido conectivo fue invadiendo después el resto de los órganos y la pared del peritoneo probablemente. Algunos cánceres se inician con una forma de crecimiento que se denomina in situ, que es lo que les voy a explicar con la microfotografía de la izquierda. Por ejemplo, el carcinoma de cuello de útero, el carcinoma de células escamosas de la cavidad bucal, el carcinoma de colon, pueden iniciarse con esta forma de crecimiento in situ. ¿Por qué? Porque son carcinomas, son neoplasias malignas epiteliales. Entonces, en la proliferación, las mutaciones se inician en el estrato basal, la fase de promoción va ocupando la totalidad del epitelio y entonces la neoplasia primero ocupa todo el espesor del epitelio. Cuando un carcinoma ocupa todo el espesor del epitelio se denomina carcinoma in situ. Entonces, por definición, un carcinoma in situ es una neoplasia maligna de epitelio de revestimiento, en el caso del carcinoma de células escamosas, que ocupa la totalidad del espesor del epitelio, pero que mantiene intacta la membrana basal. ¿Eso qué significa? Significa que las células todavía no adquirieron la ventaja de crecimiento, la mutación que les permite destruir la membrana basal y pasar al tejido conectivo, y como todavía no pasaron al tejido conectivo, no tienen acceso a los vasos sanguíneos y no pueden todavía producir metástasis. Lo contrario, o lo que continúa después de un carcinoma in situ, si no se lo trata, si no se lo extirpa, es el crecimiento infiltrante. Si ustedes miran en la microfotografía de la derecha, ustedes están viendo, donde voy marcando con las flechas amarillas, todo ese epitelio que seguramente ya tiene mutaciones, que seguramente si lo miro a mayor aumento voy a encontrar zonas de carcinomas in situ o zonas de displasias, que las vamos a ver más adelante, todavía no hablamos de lo que es una displasia. Pero si se fijan más adelante en lo que les marco ahora, ven toda una zona en la que ya está destruida la membrana basal y van viendo estos cordones, estos islotes, estos dedos de guante que se van metiendo en el tejido conectivo y lo van infiltrando. Entonces acá está la diferencia entre un carcinoma in situ y un carcinoma infiltrante. Esto lo volvemos a repetir varias veces. Repasamos histológicamente cómo se ve a la izquierda
las dos microfotografías una forma de crecimiento nodular en el caso de una neoplasia benigna y en este caso una neoplasia benigna con pseudocápsulas. Y a la derecha vemos dos microfotografías de carcinoma de células escamosas. En la imagen superior, a menor aumento, estamos viendo con la flecha una zona del epitelio donde probablemente haya ya tantas atipías que eso se pueda diagnosticar como un carcinoma in situ. Mientras que en todas estas zonas que se ven estos islotes, estos cordones que les estoy mostrando ahora, esto ya es un carcinoma infiltrante. Acuérdense que dijimos que en un campo cancerizado, como el carcinógeno, la acción del carcinógeno actúa en toda la superficie de la mucosa, va a haber zonas donde el epitelio está cancerizado, pero todavía no hay ningún tipo de alteración que se pueda ver clínicamente o histológicamente, pero también va a haber zonas adyacentes que pueden ya presentar un carcinoma in situ y zonas adyacentes que puedan presentar un carcinoma infiltrante. Eso es lo que estamos viendo en esta microfotografía, una zona donde todavía hay un carcinoma in situ y una zona adyacente con un carcinoma que ya infiltró. Y a mayor aumento, en la microfotografía abajo a la derecha, estamos señalando zonas de infiltración del tejido conectivo por la neoplasia y con estas flechas la totalidad del epitelio donde probablemente ya esté presente un carcinoma in situ y todavía no haya destruido en esa zona la membrana basal para infiltrar el tejido conectivo. Por último, refiriéndonos a las características de las neoplasias benignas y malignas, vamos a hablar del concepto de metástasis. Recuerden que la capacidad de invadir y dar metástasis son los marcadores biológicos de los tumores malignos, del cáncer. El concepto de metástasis implica un implante tumoral, un implante de células neoplásicas, sin continuidad con el tumor primario, distante en otro órgano o tejido que no tiene continuidad con el tumor primario. Las vías de diseminación de las metástasis son tres: la vía linfática, la vía sanguínea y la siembra en cavidades naturales. Cuando hablamos de diseminación linfática, nos referimos por lo general a que la diseminación a través de linfáticos es la vía más frecuente que utilizan los carcinomas, pero esto no es tan general porque los sarcomas también pueden usar esa ruta. Lo importante a entender con respecto a la diseminación linfática es que siempre se origina la metástasis primero en la cadena ganglionar más cercana a la localización del tumor primario. Por ejemplo, en un carcinoma de mama, generalmente la primera metástasis se da en los ganglios linfáticos axilares y en los carcinomas de pulmón en los ganglios traqueobronquiales. Con respecto a la diseminación por vía hemática, si bien siempre se dijo que es típica de los carcinomas, también se puede observar, si bien siempre se dijo que es típica de los sarcomas, también se puede observar en los carcinomas. Y cuando se produce esa diseminación hematógena, una vez que los émbolos neoplásicos llegan a la circulación venosa, los sitios más afectados donde terminan depositándose esos émbolos neoplásicos son el hígado y los pulmones, porque el émbolo se va después a depositar en el primer lecho tumoral que encuentre. Y entonces cualquier émbolo que circule por vena porta fluye hacia el hígado y cualquier vaso que circule por vena cava finalmente va a llegar a los pulmones. Respecto a la forma de metástasis que se produce a partir de la siembra en una cavidad natural, se produce cuando el crecimiento de la neoplasia maligna penetra en una cavidad natural justamente. Por ejemplo, un carcinoma de colon o un cáncer de ovario, en su proliferación llegan las células a la cavidad abdominal y entonces continúan la proliferación en ese tejido, si bien es cercano, independientemente del tumor primario de donde se originaron. Y respecto del carcinoma de pulmón, cuando las células neoplásicas llegan a la cavidad pleural y inician la proliferación independientemente de la proliferación del tumor primario, sin solución de continuidad. En estos esquemas lo que estamos viendo es la secuencia de los fenómenos
a partir de los cuales las células neoplásicas malignas invaden las membranas basales epiteliales. Entonces, primero las células se separan entre sí unas de otras porque pierden la adhesividad, porque pierden las uniones intercelulares, como estamos viendo en el esquema A, arriba a la izquierda. Entonces, una vez que se separaron las células neoplásicas entre sí, se adhieren a la membrana basal, secretan enzimas proteolíticas, degradan la membrana basal, como vemos abajo a la izquierda en el esquema con la letra C, y finalmente, y a partir de enzimas que le permiten destruir la membrana basal, van entrando en el tejido conectivo e inician la migración. Entonces, por eso la capacidad de invadir y de dar metástasis van juntas, porque son ventajas de crecimiento, mutaciones celulares que la célula adquiere prácticamente en la misma mutación, le confieren la misma ventaja: destruir una membrana basal para invadir un tejido, destruir una membrana basal para llegar a un vaso y producir una neoplasia. Es prácticamente un mecanismo muy similar. Entonces, una vez que las células metastásicas, que las células neoplásicas, mejor dicho, adquieren la capacidad de dar metástasis, adquieren la mutación que les confiere la capacidad de invadir y dar metástasis, va a ocurrir primero ese mecanismo que vimos en las fotos anteriores. Las células tumorales se separan entre sí, van a destruir la membrana basal, van a invadir el tejido conectivo y van a llegar hasta la pared de un vaso arterial, venoso o linfático. De nuevo van a destruir la membrana basal de la pared del vaso, van a atravesar las células endoteliales y las células neoplásicas van a entrar a la circulación sanguínea. Una vez en la circulación sanguínea, primero van a tener que interactuar y evadir la respuesta inmune del huésped, formar de alguna manera un émbolo tumoral, y ese émbolo tumoral va a tener que llegar a otro sitio alejado, ya sea porque las células se atachan, se adhieren a la membrana basal de la pared del vaso en una zona alejada, o ya sea porque disminuye el calibre del vaso y la célula no puede seguir circulando. Entonces, de nuevo van a destruir la membrana basal, atravesar las células endoteliales y llegar al tejido. Una vez que llegan al tejido van a poder colonizar el tejido, proliferar, destruir la matriz extracelular de ese tejido, y seguramente van a tener que producir vasos nuevos, generar su propia angiogénesis, que es otra de las ventajas de crecimiento que por lo general la célula neoplásica adquiere junto con la capacidad de invadir y dar metástasis, la capacidad de generar vasos nuevos, de hacer angiogénesis, su propia angiogénesis. La angiogénesis tumoral, es decir, la capacidad de la neoplasia de generar sus propios vasos, fue descrita en la década del 70, en 1971, cuando se definió que los tumores son capaces de producir sus propios vasos, ya sea por mecanismos de angiogénesis, porque generan nuevos vasos por gemación de vasos preexistentes, o por vasculogénesis a partir de precursores de células endoteliales. También está definido y estudiado que hay un momento en el cual la célula adquiere ese fenotipo angiogénico que va prácticamente de la mano con la capacidad de invadir y de dar metástasis, pero también se sabe que tumores pequeños quedan quiescentes, no crecen, no se expanden hasta que no adquieren este mecanismo, este fenotipo angiogénico que les permite proliferar, porque la nutrición que les brinda la angiogénesis obviamente ayuda a esa proliferación descontrolada. También está estudiado que la hipoxia que se genera en un tumor, porque imaginen que las células neoplásicas proliferando, cuanta más cantidad de células, menos oxígeno para la totalidad de las células. Entonces la hipoxia que se genera en ese microambiente tumoral activa al factor de crecimiento de los endotelios y activa a esta angiogénesis una vez que está presente la mutación en el oncogen que permite la angiogénesis tumoral. Entonces, una vez que las células neoplásicas adquieren el fenotipo angiogénico, liberan metaloproteinasas que detachan, separan a la célula endotelial del vaso de donde proviene
y liberan factores de proliferación vascular, FGF, VEGF, y entonces esas células endoteliales que se separan del vaso van a migrar a otra zona del tejido, a otra zona de la neoplasia, del tumor, se van a reorganizar, van a proliferar, se van a reorganizar, van a formar una nueva estructura vascular y finalmente se va a formar un recubrimiento de pericitos alrededor de esos vasos nuevos. Siempre tengan en cuenta que estamos hablando de angiogénesis neoplásica y de vasos neoplásicos, así que estos vasos no van a ser tan organizados como los vasos normales, no van a respetar la jerarquía vascular de los vasos normales y la sangre no va a fluir de la forma óptima, pero al tumor de alguna forma le van a servir para nutrirse. En esta microfotografía estamos viendo un émbolo neoplásico de un adenocarcinoma de mama en el interior del vaso por donde va circulando. Es decir, ya logró salir del tejido, salir de la neoplasia primaria, ya logró destruir la membrana basal de la pared del vaso y está circulando en el interior del vaso. Otra microfotografía donde estamos viendo un émbolo neoplásico en el interior del vaso. En estas microfotografías estamos viendo metástasis de adenocarcinoma de mama en un ganglio. Probablemente sea en el ganglio centinela, en la cadena ganglionar axilar, y este sea el ganglio que se extirpó cuando se hizo la extirpación del tumor de la mama. También se extirpó la cadena ganglionar y esta es la biopsia de ese ganglio centinela. Entonces, ustedes están viendo las zonas de los folículos germinales que les están mostrando que estamos en presencia de un ganglio, y en el centro las células metastásicas que corresponden a un adenocarcinoma de mama. En la microfotografía de la derecha se ve a mayor aumento las células neoplásicas. En la microfotografía estamos viendo a mayor aumento esa zona del ganglio que está ocupada por la neoplasia, por ese adenocarcinoma de mama. Entonces, vale agregar que esta metástasis a nivel del ganglio se puede palpar clínicamente, y esta metástasis ganglionar, que podría ser la metástasis de un adenocarcinoma de mama en la cadena ganglionar adyacente a la mama, o si estuviéramos hablando de un carcinoma de células escamosas en cavidad bucal, en el borde de la lengua, podríamos palpar los ganglios submaxilares, por ejemplo. Vale aclarar que en este caso, como la neoplasia está infiltrando el ganglio, si yo palpo esos ganglios, los ganglios van a ser indurados, es decir, duros, pétreos, adheridos a los planos profundos, porque ustedes se tienen que imaginar que es la neoplasia infiltrando el ganglio. Entonces es una estructura que ocupa un lugar en el ganglio. Es todo lo opuesto de las adenopatías que son de origen inflamatorio. Las adenopatías que son de origen inflamatorio son dolorosas, son blandas, se desplazan, porque el cuadro inflamatorio es un cuadro inflamatorio en el interior del ganglio. Esto es totalmente distinto. Tengan en cuenta que las metástasis se pueden producir en tejido blando o en tejido óseo. Entonces, en este ejemplo están viendo arriba una radiografía panorámica de un paciente donde están viendo esta zona radiolúcida donde hay una pérdida ósea porque el tejido óseo se perdió, fue destruido por las células neoplásicas que están proliferando, por las células metastásicas. Y lo que están viendo en las microfotografías abajo, a la izquierda, es esta es una metástasis de un adenocarcinoma de tiroides. Entonces están viendo cómo intenta formar folículos, porque es una neoplasia que está bastante diferenciada, intenta formar los folículos que formaría, que estarían presentes en una tiroides. Y en la segunda microfotografía, a mayor aumento, ven esta sustancia de tipo coloidal que produce esta neoplasia. Eso también les estaría indicando que es una neoplasia bien diferenciada.
Para ir terminando, repasamos. Las neoplasias benignas son por lo general de un crecimiento localizado, expansivo, no infiltran los tejidos adyacentes, no invaden los tejidos vecinos, generalmente son capsuladas o pueden tener una pseudocápsula o pueden no tener cápsula. Desde el punto de vista histológico son siempre neoplasias que están bien diferenciadas. Por otra parte, las neoplasias malignas no tienen cápsula, tienen un crecimiento infiltrante, infiltran, invaden los tejidos vecinos sanos, tienen capacidad de infiltrar y dar metástasis, y desde el punto de vista histológico pueden estar bien diferenciadas, moderadamente diferenciadas o ser indiferenciadas o anaplásicas. Para terminar, un esquema que corresponde a una publicación que fue histórica, que es una publicación del año 2000, de dos autores que son muy importantes para toda la bibliografía que tiene que ver con cáncer. El título de la publicación fue The Hallmarks of Cancer y describe las características distintivas de las neoplasias malignas. La capacidad de evadir la apoptosis, la autosuficiencia de las señales de crecimiento, la insensibilidad para con las señales que inhiben el crecimiento celular, la capacidad de invadir y dar metástasis, el potencial replicativo ilimitado y la capacidad de generar sus propios vasos, su propia angiogénesis y hacerla de forma sostenida. Todo esto está relacionado con lo que vimos en un principio, con todas esas mutaciones que las neoplasias van adquiriendo durante el proceso de carcinogénesis.